la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, recibimos al licenciado Antonio Miranda en este contexto psicológico y hoy el tema es súper interesante. Bueno, quienes conocimos a la dinastía de los Armilla, pues hay un luto, ¿no? Porque finalmente Miguel Espinosa Armillita murió y el mundo taurino, pues está de luto y lo cierto es que deja un gran legado la dinastía de los Armilla aquí en México, dentro del mundo de la tauromaquia. Y es bien común entonces que papá torero, hijo torero o tío torero o alguien más de la familia torero es algo como que está ahí metido en la información cultural de las dinastías y de las familias. Pero hoy Toño Miranda de lo que nos va a hablar y que se me hace bien interesante es hablar sobre la personalidad del matador de toros y la personalidad del político mexicano, y si es que hubiera alguna similitud, que nos la dejes ver, Toño. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela, licenciado? Buenos días, amables radioescuchas. Sí, es bien interesante la personalidad del matador de toros, porque, bueno, y también la del político mexicano, que trataremos de hilar un poquito desde la psicología y más profundamente desde el psicoanálisis. Es difícil hacer un análisis general de una profesión o una vocación, pero dados varias características de la personalidad nos permite formar un patrón de conducta que nos lleva a determinar y predecir incluso cierto tipo de rasgos de personalidad o cierto tipo de líneas en la vocación. Por ejemplo, hablamos del matador de toros. El matador de toros generalmente se asocia con una persona que no le tiene miedo a la muerte. Estudios recientes han demostrado que hay dos personalidades típicas que le tienen más miedo a la muerte, que es el matador de toros del corredor de coches de carreras. ¿Por qué? Se habla de una compensación en el estado negativo, por decirlo de alguna manera, de la personalidad, porque es enfrentar a la muerte día con día nos lleva a la idea de que enfrentarla la podemos controlar. Por un lado, la podemos ver la postura de que es una personalidad valiente, arrojada, y por otro, pudiéramos hablar de gente que está compensando, y hay tanto temor a la muerte que finalmente el enfrentarlo nos lleva a pensar que la vencemos. Pero, número 2, pero Toño, déjame preguntarte al respecto algo. También se ha dicho mucho que hay un dejo de suicida en potencia en quienes gustan de las actividades que los ponen al límite de la vida. Y estamos hablando de los corredores de auto, inclusive de los alpinistas, de los que practican deporte extremo, y no se diga de los toreros. Sí, se habla un poquito de esta tendencia a la autodestrucción. Y esto lo basan estos estudios que se realizaron hace poco desde unos psicoanalistas, que decían que generalmente la vida de los toreros terminaba, que afortunadamente no es el caso de que estamos hablando de Armillita Chico, sino había cierto grupo de toreros que terminaban su vida de manera trágica. Y esta situación estoica al momento de que el toro los coge, entendiendo que el toro es el único animal, el reino animal, que al castigo te ingresa, te ataca. Entonces son esta situación donde un torero escogido por el toro inmediatamente se levanta a pesar de tener un alto riesgo de sufrir una situación más complicada. En un aspecto se ve como valentía y en el otro aspecto en el que tú hablas es esta tendencia a tratar de compensar esa fortaleza, porque hay un temor muy grande a la muerte. Incluso hay un deseo inconsciente de estar retando a la muerte continuamente porque se le tiene mucho miedo a la vida. Esto dicen los estudios. Se le tiene mucho miedo a la vida porque la vida cotidiana es mucho más sufrible, mucho más dolorosa que lidiar un toro y tratar de enfrentarlo en una sola ocasión. Claro, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo podemos concebir a alguien que está dispuesto a dedicarse a algo
que puede terminar con su vida, literalmente, o puede terminar con su prestigio, como los políticos, que creo que parte muy importante de lo que significa la vida misma es la construcción de ese prestigio, porque tiene que ver con tu comportamiento, con tu proceder, con tus decisiones, con tus opiniones, con muchas otras cosas. Sí, lo que acabas de decir es magnífico y es la parte padre y placentera de estos dos vocaciones. Hablamos del candidato y hablamos del torero, del matador. Hay un narcisismo, hay que recordar que el torero se viste de luces, el candidato atrae a las masas, es aplaudido, es vitoreado, es cargado en hombros. Entonces, el precio por el cual se paga la muerte es el prestigio, la vanidad, el decir que uno es lo máximo y que aclaman como en el Coliseo Romano como un gladiador, igual que el candidato. El precio es que al final del día la bestia va a ganar en muchos momentos y la bestia, que es la ciudadanía, va a terminar con un narcisista tirándolo del trono, criticándolo y haciéndolo ver como una persona pues normal y que incluso se equivoca más de las veces que los normales, los comunes que somos nosotros, porque está más expuesto a la opinión pública. Entonces, este narcisismo del traje de luces, de que la gente te está adorando y la gente estás matando a la bestia, es finalmente vencer esos impulsos agresivos que se tienen y decir, le hemos ganado a la muerte nuevamente. Entonces, por eso vuelve tan atractivo. Y el público que le gustan los toros, pues habla de todo este tipo de cosas, ¿no? La gran faena, la gran propuesta del candidato, que generalmente lo que se ve más en el candidato político mexicano es esta manera de manejar a la gente, de seducir y de obtener el poder, aunque en el fondo esté en hueco. Uh-huh. Entonces, sí hay mucho de esta personalidad narcisista, esta necesidad de reconocimiento. Sí, pero va combinada con la sociopatía, que es un rasgo, digo, no generalicemos, que es un rasgo de sociopatía, la adrenalina, la búsqueda de las situaciones de riesgo y sobre todo el no tenerle temor a las cosas aparentemente. Cuando hablas tú de políticos mexicanos, hablas de una dinastía. Y cuando hablas de toreros mexicanos, españoles, es una dinastía. O sea, es gente que es papá, abuelo, hijo. Entonces estamos hablando de un aprendizaje en el cual tú tienes que presumir o llevar esa lealtad. Que a mí me gustó mucho una declaración que hizo Eduardo Capetillo alguna vez en una entrevista. Dijeron, oye, vienes de familia torera, ¿tú por qué los toros no? Dice, porque yo amo mucho la vida y yo aparte tengo 5 razones para decir, tengo mucho miedo de meterme a eso, ¿no? Estaríamos hablando de que terminó incluso compensando esa situación con una vocación muy parecida a los toreros, que es el actor, que también tiene un escenario, que también tiene un público y también seduce a ese público tratando de ganarse esa autoestima que en el fondo es compensada con un narcisismo de quererse a sí mismo, no, sino querer a su imagen. Oye, híjole, por ejemplo, con los políticos, y me parece muy interesante esto que me están compartiendo desde WhatsApp, dice, los políticos, él o ella, son toreros y al mismo tiempo es el toro sacrificado. Mucha porra como candidato, pero al final muere. Y se me hace bien interesante esta perspectiva, porque pues es cierto, es que nada es para siempre. También el torero va a morir independientemente que muera en el ruedo o muera en su casa o muera ante una circunstancia de accidente, que también lo ha habido, que es parte de la naturaleza del trabajo. Si te tienes que desplazar de un lugar a otro con frecuencia, pues tus probabilidades, y hablando estrictamente de números y de matemáticas, pues se incrementan en que tú puedas tener un accidente y puedas morir. Claro, incluso tú lo puedes ver en el público, ¿no? En el público que arrastra este tipo de deportes. Obviamente no es un deporte de arte, ¿no? Tú ves a la gente que le gusta el fútbol, es muy específica, la gente que le gusta el fútbol americano es muy específica. La gente que le gustan los toros tiene una personalidad muy particular. Es gente que se presume culta, que es con un IQ, una inteligencia mucho más alta,
se supone que son más de mundo, se supone que conocen más las cosas, pero tiene una característica muy particular la gente que le gusta los toros. Luego devalúa a la gente que no le gusta, es muy crítico, ¿no? Es como muy vanidoso. Entonces estamos hablando, no en todos los casos, en la generalidad, que las personas que le gustan los toros sí son medio especialones de repente, como lo es el torero. El torero, si lo ves fuera del ruedo, pues no es la persona más sencilla del mundo, por lo general, como un corredor de auto. Si hablaríamos de un futbolista, pues de un futbolista estaríamos hablando de otras características, que quizá también le gusta mucho el reflector, pero su IQ no es tan alto, según este estudio que salió hace algunos años, ¿no? ¿De los futbolistas? ¿Perdón? ¿Los futbolistas no tienen un IQ muy alto? No. No. Por lo general sus respuestas son muy comunes. Y se supone que el público que ve o le gusta los toros es un público con un IQ más alto, que es algo que es necesario en el narcisista. El narcisista tiene algo de qué presumir, ¿no? El futbolista generalmente es más con menos inteligencia y menos capacidad para mover a través del lenguaje su seducción. ¿Y no será que de pronto pertenecer, por ejemplo, al mundo de los toros es como pertenecer a una élite? O sea, como muchas de las veces llegas o eres un advenedizo a estos mundos porque quieres precisamente tener esta sensación de pertenencia a un grupo de intelectuales, de escritores, de sibarita, de gente que vive la vida de otra manera. Sí, claro, es la cuestión, por eso hablamos de una personalidad narcisista, no nada más en buscar el elogio, sino en ser aspiracional. Hay una parte del narcisista que es muy sana, si me permites el término, que es la competitividad. Al narcisista es muy difícil que te diga no puedo, no sé, no quiero. El narcisista se exige porque lo que está en juego es su imagen. Entonces son personas generalmente aspiracionales. Si hablamos del fútbol en México y en varios países, tiende a ser más como de la gente que está tratando de llegar también a un puesto, pero de diferente forma. Que en la política, por eso decimos, el candidato es muy parecido al matador de toros, cuando es novillero, ¿no? Está tratando de llegar a esa élite del poder, pero no para compartirlo, sino para vanagloriarse de él, a sabiendas que al final del día va a morir, como el rey. Va a morir junto con el toro cuando finalmente, o sea, cuando muere. Antes de eso ha matado varias bestias y ha matado varios miedos en el desarrollo de su personalidad y de su vida. No, yo la verdad, aunque nos lo expliques, Toño, yo no termino de entender. Me parece que a veces es tan complicada la mente humana. No, es compleja. No, es que... Muy compleja, lo que pasa es que el candidato y el matador sí son un poco más estables, digámoslo de alguna manera. Esto de la seducción, no hay nada más maravilloso en México, desafortunadamente, que el seducir y tener el poder, para luego abusar de él. Sí, por supuesto. El torero finalmente abusa del poder ante una vez. Oye, siempre me he preguntado si, por ejemplo, en la casta política de este país, ¿habrá algo que se llame remordimiento? ¿Habrá algo que se llame, híjole, qué mal lo estamos haciendo? Realmente, ¿cómo te puedes autoengañar a tal extremo de creer que realmente estás haciendo bien las cosas cuando hay un consenso y una opinión generalizada que no estás haciendo bien las cosas? No, acuérdate de la sociopatía. La combinación entre narcisismo y sociopatía hace algo maravilloso. La sociopatía es no sentir culpa y no tener empatía. Pues ahí es donde hablábamos del torero y el toro. El torero jamás va a ser empático con el sufrimiento del toro. El candidato o el presidente, el gobernador, el alcalde jamás va a ser empático con el pueblo, porque el pueblo es para usarse. Por eso hablamos de que cada gobernador, gobierno en México, la generalidad, viene de un sistema que produce reyes, este sistema de mis reyes incluso, ¿no? De decir, yo soy lo máximo y ustedes están para decirles qué es lo que tienen que hacer. Digo, a mí lo podemos ver en año tras año, elección tras elección, pues no llega algo diferente, sino llega otro matador.
otro matador que nos ve como toros, como bestias y no como pensantes, que nos va a llegar a matar. Que al final del día va a morir el matador y va a morir el toro. O sea, vamos a morir como pueblo. Claro, bueno, pues vaya tema. Muchísimas gracias, Toño, por elegirlo y por traerlo a la mesa de contextos. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego.